Empecemos por el periodo del Porfiriato, donde se destacaron estructuras arquitectónicas como lo son el Palacio de Bellas Artes o el Monumento a la Revolución, fundados en 1934 y 1933 respectivamente. Durante esta época no todo fue bueno, ya que también se hicieron caricaturas satíricas del gobierno de Díaz. Entre ellas, la más destacada es El hijo del aguizote, que era escrito por Flores Magón. Pasando de esto, durante el periodo de la Revolución se hicieron muy populares los corridos, entre los cuales destacan La Marcha de Zacatecas, que es una canción muy hermosa considerada el segundo himno de México. También está La Cucaracha, que esta se popularizó debido a que se decía que el presidente Victoriano Huerta consumía sustancias no muy legales. Al término de la revolución se popularizaron pinturas como La Marcha de la Lealtad, que es una representación de Madero entrando a la ciudad. Después de esto llega la Constitución de 1917, la cual tiene una pintura bajo ese mismo nombre, donde se ve a Cárdenas en el centro firmando la Constitución para proclamarla, y a su vez se va el Congreso Constituyente desapareciendo, mientras que abajo se observa la destrucción de las explotaciones laborales. Hola, soy María Félix y hoy te voy a hablar acerca del arte en la historia de México de 1920 a 1940. En lo que respecta a la cinematografía, en esa época, Joselito Rodríguez y su hermano fueron a estudiar a Hollywood para prepararse para lo que después sería la segunda época del cine mexicano, de oro. También la música tuvo un realce importante en las películas. La música del género de mariachi comenzó a utilizarse como símbolo de identidad nacional y apareció en diversas películas. Una de las más representativas es Ay Jalisco no te rajes, de Joselito Rodríguez, de 1941. Respecto a la danza, se creó la Escuela Nacional del Departamento de Bellas Artes de 1932. La pintura, el muralismo fue uno de los movimientos más importantes y fue impulsado principalmente por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En la arquitectura, uno de los personajes más importantes que representó esta época fue Juan O'Gorman, y una de las construcciones que también representa mucho esta época fue la construcción de la Biblioteca Central de la UNAM y el Estadio Azteca. En tanto, en la literatura, Mariano Sola fue uno de los escritores más representativos. Hola, chato. Uno aquí escuchando el bolero de Ravel y otros viendo. No hay derecho. Si no sabes quién soy, te lo voy a decir. Soy Cantinflas. Lo que hoy vamos a hablar va a ser de las artes bellas, las bellas artes, las artes hermosas, durante el contexto histórico de 1940 a 1982 aquí en México. Principalmente necesitamos sacar como iniciativa inicial a lo inicial de la iniciativa la frase milagro mexicano, donde se vivió una sociedad y una política demasiado estable. Primordialmente los artistas plásticos, que eran muralistas, desarrollaron una nacionalidad demasiado expresiva, por lo cual se le vio en cada una de sus obras de arte. También muchas editoriales se vieron demasiado desarrolladas debido a esto. En el contexto internacional, se vivieron artistas de Europa hacia acá, se vinieron para acá, en el cual, llegando aquí, desarrollaron y expresaron sus sentimientos que tenían en el Holocausto. También, en ese tiempo, se desarrolló la cinemática mexicana, donde yo, y principalmente otros artistas, fuimos símbolo de esta nación, y debido a su crecimiento, fue porque exportaba estas películas principalmente a Estados Unidos. En el contexto al final del milagro mexicano, se desarrolló una crisis en la cual llegó junto con el sexenio de Echeverría, en la cual muchos artistas le hicieron demasiadas burlas, entre algunas que otras yo y mis indiferencias. También con esto llegó a la sátira Portillo, pero principalmente fue por el novonismo. Pero ahí está el detalle, joven.
tanta política y tanta arte de dónde sacar, y aún así hoy en día ya no se ve casi nada joven. Soy Frida Kahlo. Déjenme comentarles que Jorge González Camarena fue quien hizo la portada de los libros de texto gratuitos, denominada de La Patria. Así fue como las mujeres empezaron a tomar un papel distinto en el arte mexicano. Por ejemplo, las rancheras que empezaron a salir en 1940 fueron muy interpretadas por varios artistas como Jorge Negrete, Pedro Infante, pero también sobresalió una mujer que fue Lucha Reyes. De ahí, Mimi Derba fue una pionera del cine mexicano, al igual que Rocío Sagaón, que fue como la mejor bailarina que tuvo México, quien hizo su debut en el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes, junto al Palacio de los Correos y la Torre Latinoamericana, son construcciones que nos representan muchísimo a México. ¿Por qué? Porque además de su majestuosidad, son muy resistentes, ya que han pasado por varios terremotos. Comencemos por la literatura. La literatura en 1960 estuvo a cargo de grandes escritores, poetas y dramaturgos de aquella época. Un ejemplo es Octavio Paz, que en 1962 publicó su colección de poemas Libertad bajo palabra. Otro ejemplo es Rodolfo Usli, un gran dramaturgo de aquella época. Y no podemos olvidar a Juan Rulfo, que fue un maravilloso escritor. La música de los 60s y 70s predominó el género del rock and roll en México, ya que teníamos influencias externas como lo fue Led Zeppelin o Elvis Presley. Pero en México se formaron grandes bandas como los Yukis, los Locos del Ritmo, los OVNIs, entre otros. En la época de los 60s, el cine de oro mexicano había acabado, pero se abría el nuevo cine del terror mexicano. Se producieron grandes películas, como lo fue Macario, que relataba la vida de un indígena en la época virreinal, o como lo fue Canoa, que está basada en una tragedia que ocurrió en San Miguel Canoa, en Puebla. A partir de esos años, la producción de películas se fue en picada, ya que no se producían con la misma calidad como antes. En la danza, Guillermina Bravo, directora de Ballet Nacional en México, publica su danza El Paraíso de los Ahogados, que en ese tiempo tuvo una gran controversia y un gran revuelo social. Más tarde, en el sexenio de López Portillo, se esperaba un gran impulso económico, y por ello mandaron mucho presupuesto al Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, para que él revolucionara la danza. Pintura, el máximo representante de aquella época fue Rufino Tamayo, ya que sus pinturas fueron muy admiradas y valoradas por el público de aquella época. Otro gran pintor fue David Siqueiros, ya que implementó una nueva técnica que aplicó a todas sus pinturas. Hola, hoy les voy a hablar acerca del arte en la historia de México, pero de 1982 a la actualidad. En la cinematografía encontramos que Jorge González Iñárritu y Guillermo del Toro son uno de los cineastas más representativos de nuestra época. Jorge González Iñárritu con películas como The Children of Men, o sea, Los Niños del Hombre, grabada en Inglaterra, y Guillermo del Toro con películas como El Laberinto del Fauno, que fue una producción mexico-española, o La Forma del Agua, que se estrenó hace unos cuantos años. En la arquitectura encontramos que se están perdiendo un poco de los rasgos culturales que caracterizaban a México en épocas anteriores, ya que ahora por la globalización se construyen más edificios que construcciones con carácter mexicano. En la música encontramos que una de las más destacadas directoras de orquesta es Alondra de la Parra, y junto con la música corresponden a uno de los sectores que más se han progresado en la música mexicana y se va perdiendo un poco de nuestra identidad. En la danza encontramos que uno de los ballets folclóricos más importantes de México en nuestra actualidad es el de Amalia Hernández, pero como dije, solo es un ballet. En la pintura encontramos que también se está perdiendo mucho de todas las técnicas que antes existían. Uno de los pintores más importantes que desgraciadamente ya perdimos es Francisco Toledo, quien tuvo enseñanza por parte de Lino Tamayo. En literatura encontramos que una de las escritoras más representativas de nuestra época
es Elsa Cross, nacida en la Ciudad de México, y también Rosario Castellanos. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte, esperamos que les haya gustado mucho nuestro video y gracias por su atención.